Señores, Cristian Izquierdo entra a un live de Martín Barrientos en TikTok. Lo grabaron a querer debatir y el hombre salió corriendo, dice aquí el debate. Cristian Izquierdo abandona el debate en vivo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Cómo puede ser? Miren, Cristian Izquierdo abandona debate en vivo. Bueno, le dejaré el link en la descripción del canal de Martín Barrientos para que usted vaya y haga como yo. Mira, le da like y se suscribe al canal de Martín. Ya yo estoy suscrito. Vamos a esto, dale play. Cristian Izquierdo. Vamos a ver. Vamos a darle prioridad a Cristian. Sí, hermano Martín. Vamos a escuchar a Cristian, ya que subió, pues que nos presente su iglesia, si es la fundada por Jesús. ¿En cuántos minutos en el chat le pregunta todo? ¿En cuántos minutos ustedes creen que se va a pudrir esto? Vamos, pongan en los comentarios. ¿En cuántos minutos? Hola, ¿cómo están a todos? Bien, bendecido, claro. Bienvenido. Arrancó. Claro. La iglesia no es un montón de monumentos, estatuas o templos, ¿no? O qué tan antiguo es tu templo. No por eso eres iglesia de Cristo, sino es por la doctrina que se predica. Entonces tú me tienes que demostrar que el dogma de la Asunción de María lo creían los apóstoles. El dogma de la Inmaculada Concepción de María lo creían los apóstoles. El dogma de la infabilidad del Papa lo creían los apóstoles. Me lo tienes que demostrar. Vamos. Ya lo silenciaron, señores, porque el hombre no calla. O sea, sea serio. Cristian, la iglesia... Y usted no me responda a mi pregunta. Demuéstrame que los apóstoles creían en el dogma de la Asunción de María para que me digas que por doctrina tu iglesia proviene de Cristo. A ver, demuestra. Vamos a dialogar. Él se congrega en una que se llama Vida Nueva. No lo vayan a bajar, por favor. Ya sabes cuál es el nombre de mi iglesia y ahora yo te he hecho una pregunta, pero tú no me estás respondiendo. Entonces responda a mi pregunta. ¿Quién de los apóstoles enseñaba el dogma de la Asunción de María para decir que tu iglesia viene de los apóstoles? Se pudrió todo de una vez, señores. A ver, responda. Vamos a dialogar. Estoy siendo serio. Respóndame. Yo con seriedad te hago esta pregunta al señor Martín Barrientos el día de hoy. ¿Quién de los apóstoles enseñaba? Ya me lo quiso hacer una vez. Si usted quiere que dialoguemos... Hermano Martín Barrientos. Déjame un segundito. Cristian, apaga el micrófono un segundito. Voy a hablar yo. Ahora voy a hablar yo. No lo apaga, mi hermano. Sí. Cristian, un segundito. En primer lugar, Cristian, el hermano apologista Martín Barrientos le dijo cuál es su iglesia. Ok, esa voz el que está hablando es Matt. Usted entró a atacar a la iglesia católica. Ahora, como Cristian se avergüenza de su secta, la secta de Cristian Josué, de Cristian Izquierdo, de corte bautista, fue fundada en el año de 1611 por el holandés Thomas Wesley, que por cierto, la iglesia bautista a la que pertenece Cristian Izquierdo casa homosexuales en los Estados Unidos de América. Pregunto, los apóstoles casaban lesbianas y casaban homosexuales, ¿verdad que no? Entonces no puede ser la iglesia de Cristo. ¿Qué? ¿Es cierto eso? Qué pena, me toca responder eso, ¿no? Me toca, mira, Max sabe que está mintiendo porque mi iglesia... A ver, déjame hablar. A ver, es que cuando yo hablo todos me silencian. A ver, déjame hablar, Martín. Vamos a dialogar, escúchenme. Y vamos a dialogar, ¿por qué me silencias? Cristian. 611 Thomas Helwig. ¿Por qué me silencian si vamos a dialogar? Dame un minuto de la palabra. Primero ponga su cámara. Primero ponga su cámara. ¿Y por qué no le pides a los demás que prendan su cámara también? ¿Y por qué no quieren poner cámara? Porque es chévere así cuando se ven cara a cara. Es que eso no le interesa a usted. No, sí me interesa la equidad y la justicia. A mí me interesa la justicia y la verdad. Yo te hice una pregunta. ¿Quién de los apóstoles enseñaba el dogma de la Asunción de María? Y no tiene respuesta porque no puede responder. Casaban lesbianas y homosexuales como hacen los bautistas. Y el otro señor... ¿Qué lío se armó aquí, señores? Apóstoles casaban lesbianas y homosexuales, Cristian, como los bautistas casaban homosexuales y lesbianas, ¿qué apóstoles casaban lesbianas y homosexuales? ¿Qué diálogo es este donde no dejan dialogar? ¿Qué tipo de diálogo es este, Martín? ¿En serio? Y si es serio, es que tú entras a atacar, tú no entras a hablar de tu iglesia bautista, tú entras a atacar, ese es el problema tuyo. Por tu anticatolicismo. Por tu anticatolicismo. Vamos a ponerle en grande, Cristian. Hablando de tu iglesia bautista, hablando de tu iglesia bautista. Demuestro que mi iglesia viene de Cristo. Dame un minuto, ahí voy. Ya, ahí voy. No, permítame.
Cristian está desesperado por hablar. Mi iglesia. Justificando al Señor Cristian. Vamos a hermano poner- Marco. Tú me pones en el medio, no me silencies, déjame hablar. Vamos a Voy a dialogar. demostrar. Vamos a No me dialogar. silencies. Un segundito, un minutito, que va el hermano Martín Barrientos va a decir algo. Un segundito, No me un silencies. segundito, un segundito. No me Vamos a silencies. Mi dialogar. iglesia viene de Cristian, un Cristo segundito, porque no Cristian, bendice un segundo, parejas que del el mismo hermano Martín sexo va a como decir lo algo. bendice la iglesia católica. Cristian, que el hermano Martín Barrientos va a decir algo. Se te va a dar la opción de hablar. No, les dolió. No, mi iglesia viene de Cristo porque no bendice gay. Pero los casa. No los bendice, pero los casa en Estados No lo bendice, pero los casa. Señores. Unidos. Ah, ya. No quiere dialogar. Mi iglesia viene de Cristo porque mi iglesia no bendice gays. Los apóstoles no bendecían No, sí, homosexuales. no los bendice, solo como los su iglesia. casa. Solo No lo bendice, pero lo casa. los casa. Los Apostólica casa en actualmente Estados los Unidos, ¿verdad? bendice. Solo los No. casa. Sí, 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 Oigan, sí, vamos sí. a dialogar. Vamos Aquí a es donde dialogar. uno se pudrió. Mire, la Óigame, iglesia que viene de Cristo óigame, no bendice el yo le voy a dar pruebas históricas de la iglesia Realmente católica. tu papa bendice homosexuales. Dime cuándo Pedro. Yo le voy a dar pruebas y usted me da sus pruebas. Las ¿Le pruebas que parece? Pedro bendecía. ¿Le parece? Pruebas ¿Sí o que no? Pedro bendecía homosexuales. Dame las pruebas. ¿Le parece sí Los o no? apóstoles casaban Sí, sí, homosexuales como hacen los bautistas. Cristian, danos pruebas de que los apóstoles casaban homosexuales como le hacen ustedes los bautistas en Estados Unidos. Dame, Son ¿qué los estoy que- diciendo a la Martín? iglesia Dame que bautista me del den sur. las pruebas, Martín, que Pedro Vamos bendecía a homosexuales. dialogar. A ver, Pedro. Vamos a Ay, dialogar. Cristian no quiere Hace hablar rato conmigo. estás porque con no que le vamos a conviene, dialogar, no le pero solo me conviene. estás silenciando cuando debo No me preguntas que deja. no Cristian no puedo. le conviene hablar conmigo. Amigo, yo voy a darle pruebas ahora. Solo estás silenciando. No, es que no he empezado. Yo no he No es que dices- empezado. No dejas hablar, deja que hable Martín y después Tu es tu papa turno. bendice Es por turnos, homosexuales. Cristian, es por Mira. turnos. El Martín Barrientos va a hablar algo, Es que- después te es va a dar que- la chance a ti. Hermano pero déjale Max, que la hable. vez pasada subió y se puso a Nos llorar. vemos con el debate, Max. Solo No, mi amigo. silencia, o sea, silencio. Moderadores, silencio, porque Cristian, tienen miedo, la se te va a verdad. dar chance que No. hables, pero Martín Barrientos va a decir algo y después vas a hablar tú. Ya, es por chance, ya, Ya, por ya. tiempo, Mira, por tiempo. Yo ya me voy. Al final no dijo nada. No se vaya. No te vayas, Cristian, no usted y vayas. yo. No me silencies. Si no quieres que me vaya, ¿por qué me dialoguemos usted y silencias? yo. Bueno, entonces yo voy a decir esto y no me silencien. No, dialoguemos Ustedes usted para y yo, probar que empiezo. son de la iglesia de Cristo tienen que probar que los. Empiezo. ¿Por qué me silencias? Cristian, ¿Por es qué que me- va a hablar Martín Barrientos Son las primero. fronteras. Ok, Martín quiere decir algo y después que Martín diga algo, luego le van a dar turno a Cristian. Pero Cristian no se calla y eso es tililán, 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 tililán. Y así no se puede. Vas a hablar No tú, es se por puede, turno, hermano. por turno. Deja que hable No él se y después se te puede. va a dar chance. Este niño, ya. como Después no te da sabe chance. nada, por eso viene con sus tonterías y no Dale. permite. O sea, mira la hipocresía de Cristian Izquierdo. ¿Qué? Cuando los bautistas del sur, que es una rama de la, entre comillas, iglesia bautista, casa homosexuales y lesbianas en Estados Unidos, donde yo vivo. ¡Qué descaro! Fue fundada por Thomas Helwys en el año de 1611 en Ámsterdam, Holanda. Ese es el fundador de los bautistas. Me dice el 111, wow. Y Yo voy casa a- yo voy a- homosexuales y lesbianas. ¿Me vas a dejar Voy a hablar empezar. o me has subido para Voy silenciarme? a empezar. No, Y acá- Cristian, primero va a hablar Martín Barrientos y después te va a dar el chance a ti. Es por turno. A ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. tener un diálogo. Ay, Vamos a encontrar Ok. esa iglesia con pruebas, con datos históricos. Vamos a mostrar, si él no le quiere llamar iglesia, a ese grupo que ay. dejó Jesucristo, que primero fueron 12, después fueron 120, después más de 3000. Vamos a mostrar, y como decía Herodoto, la historia de una institución o persona tiene que ser rastreable desde la fecha de su fundación hasta la época actual, Es cierto. pasando por todas las etapas de la historia. Entonces, eso fue lo que yo hice, lo que está diciendo Martín. Si Jesús fundó una iglesia en el año 33, esa iglesia tuvo que haberse mantenido y rastreado y tú encontrarla en la historia. Porque
Si la hizo en tal año, en el año 100 tuvo que estar en el año 200, 300, 400, 500. Y ahí tú la vas buscando en la historia. Y tiene que estar esa historia. No puede ser que después, 1500 años después, aparezcan otra. Cuando no esa no existían. Y esa otra comienzan a enseñar algo distinto. Esto me está gustando. Entonces, mi afirmación es que la iglesia de Cristian Ay. no es la del siglo primero. Uy, ay, bobo. No es la del siglo primero. Y yo lo voy a demostrar. Ay. Cristian dice que la iglesia católica no es la del siglo primero. Entonces, él me va a dar las pruebas y yo voy a buscar en mis libros de historia de la iglesia. Ajá. Y yo voy a buscar porque él me va a probar que no es la iglesia católica. Es raro porque eso depende con qué protestante tú estés hablando, porque hay un protestante que ha estudiado mucho, o sea, un tipo de protestante que ha estudiado mucho. Ese tipo de protestante te dice, bueno, sí, esa era la iglesia de Cristo, pero esa iglesia apostató, comenzó a enseñar herejía y por eso tuvo que venir la reforma. Entonces, ese es un tipo. Y hay otro tipo de protestante que es el que no sabe mucho, el ignorante, como decimos, que ese no sabe que esa es la iglesia de Jesucristo y que justifica que fue Constantino, que no existía en tal siglo y etcétera. Todo depende con qué tipo de protestante tú estés hablando. Esto es un lío, señores. Creo que me va a dar documentos arqueológicos, Ay. documentos históricos, porque eso le voy a dar yo. Yo le voy a hablar de los templos de los primeros siglos que eran de la iglesia católica. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo que de esos 12 se expande la iglesia. Y esa era la misma iglesia hasta, hermanos, hasta nuestros días. Vamos a mostrar primero. Se bajaron 2 ya, así que apura, que no tengo toda la noche. Primero vamos a mostrar que esa iglesia tenía sucesión. Uy. Y lo voy a mostrar en libros protestantes y lo voy a mostrar en libros seculares. Vamos a mostrarlo en este momento. Vamos a ver los documentos y vamos a ver los emperadores y podemos hablar de las actas de los mártires. Así le exijo a Cristian que él me muestre libros en esta noche de que su denominación es la del siglo primero. No cuentos. No cuentos. No acepto cuentos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, vas a hablar una hora. Ya te va a tocar. Me avisas porque no tengo toda la noche. Avisa. Esto está bueno. Te va a tocar. Ya te va a tocar. Vamos a ver los primeros 32 obispos antes de Constantino. Yo no sé si él piensa como su camarada Barragán, que dice que la Iglesia Católica nació 4815 años antes de Cristo. Oigan eso. Yo no sé si eso piensa él, pero eso es lo que dice Barragán, que la iglesia nació 4800 años antes de Cristo. Eso no tiene madre. Vamos a ver la sucesión. Podemos ver San Lino, San Anacleto, San Clemente, San Evaristo, San Alejandro, Sixto, Teléforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano. Calixto. Y tienen los años, en qué año fueron obispos. Es a quien se le atribuye las catacumbas de San Calixto, que ya voy a pasar a mostrarle un documento sobre las catacumbas. Yo creo que Cristian se va a desesperar y se va a ir. Yo creo que sí. Era San Calixto. Se te olvidó incluir a Thomas Helwys, el fundador de los bautistas. ¿No está en esa lista? ¡No! El Papa número 16. Papa número 16 de la Iglesia Católica. El Papa Calixto I. Y así
me tiene que dar él la sucesión de su denominación. Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, Lucio, Esteban, Sixto II, Dionisio. Estos solo son algunos según la historia del cristianismo. Vamos a mostrarle también, así quiero que él me demuestre, vamos a mostrarle también a uno de esos personajes. Vamos a ver si ese mismo tiempo me das a mí para hablar sin interrumpirme. Vamos a ver. Lo vamos a escuchar y usted me va a dar pruebas tangibles. Mi hermano César, No me interrumpas. Vamos a mostrar. Dice, vamos a hablar sobre Policarpo de Esmirna. Finalmente, viendo aquellos hombres inicuos que el cuerpo del mártir no podía ser consumido por el fuego, dieron orden al verdugo que se acercara y le hundiera un puñal. Así lo hizo. Y brotó una tal cantidad de sangre que apagó el fuego, quedando toda la multitud pasmada de la diferencia que había entre la muerte de los infieles y la de los elegidos. Al número de estos pertenece también Policarpo, hombre sobremanera admirable, maestro con espíritu de apóstol y de profeta en nuestros propios tiempos, y obispo de la Iglesia Católica en Esmirna. Vamos a ver más adelante lo que hicieron con los restos de él. Dice, Cristo murió por nosotros, pecadores, ni jamás daremos culto a otro alguno, porque a él le adoramos a Cristo, porque es Hijo de Dios, mientras que a los mártires les tributamos un justo homenaje de afecto como a discípulos e imitadores del Señor, a causa, dice, del amor insuperable que mostraron por su Rey y Maestro. Ojalá que nosotros pudiéramos también acompañarles y llegar a ser discípulos con ellos. Así pues, el centurión, viendo la porfía de los judíos, hizo colocar el cadáver en el centro y lo hizo quemar a la manera como ellos suelen hacerlo. Así nosotros más tarde pudimos recoger sus huesos, más valiosos que piedras preciosas y más estimables que el oro, y los colocamos en un lugar adecuado. Allí nos concederá el Señor celebrar el natalicio de su martirio. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama a eso fiesta patronal, donde se celebra el martirio de un santo. Ahí nos concederá el Señor celebrar el natalicio de su martirio, reuniéndonos todos en cuanto nos sea posible con júbilo y alegría para celebrar la memoria de los que ya terminaron su combate y para ejercerlo y preparación de los que han... Una aclaración. El mártir más grande que ha tenido la historia, que derramó su sangre por la iglesia, fue Thomas Helwys, el fundador de los bautistas. En el año de 1611 fue el mártir de la iglesia. Eso me quería decir, eso. Apago el micrófono. Yo lo mostré con libros protestantes. Ahora paso a mostrar con libros seculares y con esto termino. Cristian se va a desesperar y se va a ir. Y espero las pruebas históricas que me presente Cristian. Ay, bobo, señor. De su denominación en el siglo I. Vamos a esperar. Vamos a ver aquí. Hablando del Higinio, el Papa Higinio, Papa en Atenas, ocupó el solio pontificio del 136 al 140. Pregunto, Cristian me va a mostrar un pastor de ellos en el siglo II, como yo lo estoy mostrando. Ese es solo uno, nada más, que estoy presentando de libros seculares. Aquí está también San Evaristo, Papa. Sufrió martirio en tiempos de Adriano y accedió al solio pontificio en el año 97, en el siglo I. Así que, mis hermanos, aquí he podido mostrar algunos de los testimonios escritos de nuestra Santa Iglesia Católica en la historia. Siglo I, siglo II. Ok, vamos a escuchar a Cristian ahora. Ay, bobo, señor. Cristian, ya estás acabado con esto que dijo el hermano Martín Barrientos. Ya estás acabado, Cristian.
Vamos a escuchar a Cristian. Presente su iglesia. Ay, A ver, voy a comenzar a hablar. Espero que no me interrumpa ni Max ni al anfitrión, así como él ha hablado y nadie lo ha interrumpido. bueno, ¿Ya? A ver, ay, bobo. nosotros creemos lo mismo que creían los apóstoles y eso nos mantiene seguros en la doctrina de Cristo, porque tú no eres iglesia por jactarte en una cantidad de sumos pontífices o máximos pontífices o papas, ¿no? Pregunto en el chat, lo que creían los apóstoles, ¿es lo mismo que cree Cristian Izquierdo? ¿Qué opina usted en el chat? Porque no existían papas en el siglo I, no existían papas en el siglo II, o sea, no había una cabeza universal que gobierne a la iglesia en el siglo I, en el siglo II, ni en el siglo III. Todo eso de que Evaristo, el papa tal, esos son argumentos gratuitos que dijo Martín Barrientos, pero no demostró que ellos gobernaban la iglesia de una forma jerárquica, Ay, universal. No lo demostró, solo dio nombres, pero no pudo dar los detalles de qué hacían específicamente estos hombres, ni lo va a hacer, ni lo hará nunca. ¿Por qué? Porque cuando yo abro y cito la patrología de Johannes Swanstein, ¿sí? Quien para los que no lo saben, Johannes Swanstein fue profesor de Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Johannes Swanstein, en su Patrología, volumen 1, en la página 41, acerca de la jerarquía, dice que en los tiempos de la Didache, y lo estoy citando, y este es un erudito católico, así que que les quede bien abiertos los oídos, con sus propios eruditos católicos, dice Johannes Swanstein que en los tiempos de la Didache, que estamos hablando del siglo I al siglo II, ¿sí? Decir que me resbala no refuta ningún argumento. Dice Johannes Swanstein, vamos a ver si estos saben más que sus propios eruditos, en los tiempos de la Didache no hay ninguna evidencia que permita afirmar la existencia de algún episcopado monárquico. ¿Qué pasó ahí? O sea, de nada le sirve al señor Martín Barrientos nombrar nombres cuando no puede darnos los detalles de lo que estos hombres, por sus nombres que nos nombra, hacían, ¿no? Él no va a poder demostrar jamás que, por ejemplo, Lino tenía una jerarquía suprema por sobre todos los otros apóstoles, ¿no? Mostrando que es el tercero al mando o el segundo al mando. Él nunca va a poder mostrar que Clemente de Roma era un obispo monárquico, ¿no? Que todos estaban regidos bajo sus pies. Él nunca lo va a poder mostrar. Jamás lo va a demostrar. Él podrá hablar de nombres y luego decir argumentos gratuitos sobre estos hombres, pero nunca va a dar en evidencia de que había un episcopado monárquico. Porque si es que se atreve a hacer eso, pues está yéndose en contra de lo que dice Johannes Swanstein, ¿no? Que en los tiempos de la Didache, que es del siglo I a finales del siglo II, vamos 200 años de cristianismo, no hay evidencia de un episcopado monárquico. Y si no hay evidencia de un episcopado monárquico, tus gestos no son argumentos. Si no hay evidencia de un episcopado monárquico, no hay papado. Martín Barrientos lo tiene rápido. Así que acá se les acabó y se les tumbó el papado. ¿Dónde más está eso? Pues eso está en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, ¿no? Ahora tiene muchos libros, Martín, muchos libros. ¡Wow! Cuando hablan de Santiago, ¿dónde está eso? Que Pedro fue el primer papa, ¿no? El primero en estar en la cabeza de la iglesia de Jesucristo. Claramente en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Oye, ellos no quieren reconocer lo que Jesús hizo, que puso a Pedro como el primer papa. Cuando Jesús le da la llave a Pedro, lo nombra primer ministro, el primer Eliaquín, lo nombra padre, será padre, dice Isaías 22:20. Y pondré en tus manos de potestad, y pondré en tus manos la casa, como es la llave, y será padre, dice Isaías 22:20, búsquenlo. De Cesarea, para que luego no me estén por esa frase sacando de contexto, de Cesarea. ¿Dónde está eso de que Pedro era el pastor y el príncipe de la iglesia que Jesús fundó en Jerusalén? ¿Dónde está? ¿En qué parte está? Al contrario, Eusebio de Cesarea, en su libro Historia Eclesiástica, dice que Santiago el Justo... No me interrumpa. Lo están corrigiendo, Cesarea. No me interrumpa. Ni usted ni Martín Barrientos
Pues, se le cayó la cámara de tanto pacatazo que está recibiendo. Ahí está, pues, mira, ahí está. Esto no tiene madre, denle like, señores. El sueño. Y es que ese es el nerviosismo, pues. Hasta tu cámara no resiste el poder de la verdad. Y ni siquiera vas a poder refutar lo que te voy a decir. El señor Martín Barrientos hoy nos va a tener que demostrar que Santiago, más conocido como Santiago el Justo, a quien Eusebio de Cesarea decía de que él era el hermano del Señor en la carne e hijo de José, el carpintero, ¿sí? Nos va a tener que demostrar que no era el príncipe y el pastor de la iglesia de Jerusalén. Nos va a tener que demostrar que es Pedro y no Santiago el Justo, ¿no? No lo va a hacer, por eso se ríe anticipadamente, porque no tiene ninguna prueba para probarlo. Entonces, ahí también se le cayó su papado. Entonces, ¿por qué le digo que la Iglesia Católica Apostólica no viene de Cristo? Justamente por estas razones. Porque los apóstoles no vivían en un estado monárquico. Pedro no estaba por encima de ninguno de los apóstoles. Pedro no estaba por encima por ninguno de los apóstoles. ¿Qué? ¿Qué opinan ustedes, señores, en los comentarios? Los obispos y los discípulos de los apóstoles no estaban por encima de ninguno otro. La Biblia es clara. Cuando los apóstoles se acercan a Jesucristo, y con esto voy a ir terminando ya, porque ya están más que refutados todos, a tal punto que la cámara de Martín Barrientos se cayó. Cuando los apóstoles se reúnen delante de Cristo, le dicen, Señor, Señor, ¿quién de todos nosotros será el mayor? ¿Y qué le responde Jesucristo? Los reyes de la tierra buscan sobre quién enseñorearse, y los gobernadores buscan sobre quién ejercer dominio, pero entre ustedes no será así. Así que eso del papado, de tener un máximo pontífice que puede Fuera de contexto, Taes. gobernar jerárquicamente sobre otros, como lo dice la bula Pastora Eternus del Vaticano I, se les cayó el papado, ¿no? De hecho, su Iglesia Católica, Apostólica y Romana nace en el año 1054, cuando el Papa León IX se... ¿Qué fue lo que dijo? No, para. Vamos a escucharlo otra vez. Escuchen cuándo nace la Iglesia Católica según Cristian Izquierdo. Escuchen esto. Escucha. Vaticano I, se les cayó el papado, ¿no? De hecho, su Iglesia Católica, Apostólica y Romana nace en el año 1054, cuando el Papa León IX se parte filas con el otro patriarca de Oriente. Porque Dios mío, antes de eso, del 1054, ¿cuántos papas habían ya, existían? ¿Cuántos papas existieron antes del año 1054? No, hombre, y cosa también, y San Ignacio de Antioquía en el año 107, la carta que escribió, la iglesia es católica. No, hombre, no. ¿Por qué parte filas? Porque quería el poder absoluto. Y Oriente no quería estar subyugado al patriarcado de Roma. De ahí nacen ustedes. Entonces, los primeros verdaderamente en dividirse por hambre de poder son ustedes, por querer el pontificado y el máximo poder. Y es por eso que Oriente los anatemiza a ustedes. Las iglesias orientales dicen que el patriarca de la Roma caída, anátema, anátema, anátema. Así los ve Oriente y así los vemos a ustedes, nosotros los evangélicos. Tienen el evangelio anatemizado, bendiciendo parejas del mismo sexo. Nos tiene que demostrar Martín Barrientos que los apóstoles hacían eso. O sea, ese por refutado y ese por servido, Señor. Ya está destruido, así que lo dejo servido. Bien. ¿Se fue? Se fue. No. Así que lo dejo servido. Bien. ¿Se fue? ¿Y la respuesta entonces que le van a dar? La contrarrefutación. Se fue el cobarde, hermano. Cobarde, Cristian José. Qué cobarde es el... No refutó nada. Hoy vamos a refutar, lo vamos a volver a invitar. Súbanlo. Ay. Súbanlo. Tráiganlo. Bueno, mírense, es que ellos no se Permítame, hermanito, permítame. Es que él, ya le voy a dar su tiempo. Cristian Izquierdo, suba, no sea miedoso, Cristian. Suba, usted dijo, ya me bajó. Subirá, señores. Cristian, si no sube, usted queda como cobarde aquí delante de 162 personas. ¿Qué? Vamos a ver si sube Cristian, porque hay mucho, la invitación ya se la hice. Primero, él tiene que saber cómo funcionaba
la iglesia, cómo funcionaba. El texto último que dio él, llevo años refutándolo, porque dice, cuando ellos iban discutiendo por el camino, sí, eso está en San Lucas 22, 24, Cristian, suba Cristian, no sea miedoso. Aquí reto a Cristian Izquierdo que suba y terminemos el debate porque abandonó el debate. Se corrió el cobarde. Cristian abandonó el debate y yo ya le envié invitación. Ay, Hermano Martín, permítame unas 3 palabras. Cuando este Pero amigo dice que... Tengo que terminar, mi hermano. Sí, tengo que terminar. Le escucho, pero quiero terminar. Sí, Dígame. sí, cuando este amigo dice que Jesucristo no le ha dado poder a ninguno de los apóstoles, es la cita que usted dio ahorita, San Lucas 22, 31. Cuando dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se zarandea el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no vuelva abajo. Así Y una es. vez vuelto, confirma, pastorea a tu Así hermano. es. ¿Cómo que no le dio poder, autoridad? Voy, mi hermano, porque tengo mucho que refutarle. Y por favor, apaguen, Leonel, apague su micrófono, por favor. Aquí ha quedado demostrado cómo Cristian se bajó cobardemente. Cobardemente. Yo lo he invitado a subir y no quiere. Y no quiere, Cristian, ya se fue. Ya se fue, hermanos, pero quedó. Ahora, todos los puntos que él tocó, yo lo voy a refutar ahora. Esta gente hace años que vengo dando este argumento. Escuchen este argumento. Ellos dicen, luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones gobiernan como dueños de lo mismo que los oprimen, se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes, al contrario, el más importante entre ustedes debe ser como el que sea el último y el que manda como que si fuera el que sirve. Pero más adelante Jesús ve que él tenía que poner orden porque iban discutiendo, bueno, ¿y aquí quién es el mayor? Vamos a ver, porque eso está en Hechos 22, 24 al 25. Vámonos, San Lucas 22, perdón, 22, 31. Vamos a ver. la catequesis. Dice Jesús, como él sabía lo que iban discutiendo, le dice en el 31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como el trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. 5 versículos más adelante de esa discusión, Jesús dice, aquí lo va a confirmar a ustedes. Yo voy a orar por Satanás los va a tocar a todos, pero lo va a confirmar. Pácata, Cristian. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Pácata, aprenda, Cristian. Ahora, él dijo que no había ningún papado, no había líder. Bueno, quiero hablar sobre eso. Él dice que no había alguien que fuera el primero entre todos, porque no sabe lo que dice San Mateo 10:2. El primero Pedro, de los 10. Martín, buenas noches, ¿puedo hablar? No, todavía no, estoy desarrollando, después sí. El primero Pedro, ese primero significa el más noble, el más influyente, el más importante, el mejor, la palabra protos. Esa palabra protos la vamos a encontrar en lo que dice a San Lucas 15:22 del hijo pródigo. Traigan el protos vestido.
que significa el mejor. Esa palabra, el protos, utilizó Jesús para Pedro. Lo mismo que nosotros vamos a hallar para Publio en Hechos capítulo 28, si mal no recuerdo. Hechos 28, vamos a ver. Hechos 28, principal de la isla llamado Publio. La isla estaba llena de gente, pero había uno que era el protos, el principal. Allí utiliza el protos entre todos los hombres. Publio, a ese se le llama el protos. Esa palabra la usó para Pedro en Hechos 10, en San Mateo 10:2. Señores, pero, Martín tiene mucho conocimiento, muchos libros, sabe mucho. ¿Por qué ustedes creen que Cristian Izquierdo no se quedó? ¿Por qué ustedes creen eso? Pónganme en los comentarios. Dejaré el link, el video hasta aquí y el link del canal de Martín Barrientos en la descripción para que usted vaya y le dé like y se suscriban. Voy a leer todos los comentarios. ¿Qué opinan? Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.